¿Alguna vez has sentido que tu vida está estancada, como si algo invisible te impidiera avanzar? ¿Has mirado a tu alrededor y te has preguntado por qué algunas personas parecen estar bendecidas mientras que tú sigues luchando sin ver la luz al final del túnel? ¿Y si te dijera que Jesús reveló secretos poderosos que pueden transformar completamente tu vida, pero que la mayoría de las personas jamás descubren? Muchos creen que mejorar su vida depende solo del esfuerzo humano, de trabajar más duro o de esperar que la suerte cambie. Pero Jesús enseñó algo completamente diferente. Hay principios espirituales ocultos que, cuando los aplicas, abren las puertas de la prosperidad, la paz y el propósito divino. Principios que han estado en la Biblia desde hace siglos, pero que solo unos pocos llegan a comprender y vivir. Hoy, en este estudio, vamos a desenterrar juntos estos secretos ocultos. Vamos a explorar enseñanzas de Jesús que pueden cambiar tu destino y abrir las puertas que hasta ahora parecían cerradas en tu vida. Y quiero que reflexiones sobre esto. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir viviendo sin conocer los principios que podrían cambiarlo todo? ¿Cuánto más vas a seguir repitiendo los mismos errores, perdiendo oportunidades y dejando que el enemigo te robe la paz y la abundancia que Dios quiere para ti? Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Pero hay una trampa. No basta con solo oír estas verdades. Hay que comprenderlas, aplicarlas y vivir por ellas. Y eso es lo que haremos en este video. En los próximos minutos descubrirás las claves que Jesús enseñó para mejorar cada área de tu vida. Cómo salir de ciclos de fracaso y escasez y entrar en la abundancia del reino de Dios. Qué principios bíblicos están bloqueando tu bendición y cómo romper esas cadenas hoy mismo. Este estudio es para aquellos que están dispuestos a escuchar la voz de Dios y aplicar su palabra en sus vidas. Si estás aquí, es porque Dios te trajo a este video con un propósito. Y te prometo que lo que aprenderás hoy puede marcar el inicio de un antes y un después en tu caminar espiritual. Antes de comenzar, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios la frase, «Jesús, enséñame los secretos de la vida». Esto será una señal de que estás listo para recibir esta revelación. También dale me gusta a este video, porque al hacerlo, YouTube mostrará este mensaje a más personas que lo necesitan desesperadamente. Así, estarás ayudando a difundir la palabra de Dios y serás parte de su obra en este mundo. Importante, muchas personas usan este contenido como su alimento espiritual porque no tienen una iglesia cerca o alguien que los guíe en su fe. Por eso, es fundamental que participes y te suscribas al canal. Cada suscripción es un alma que sigue recibiendo la verdad de Cristo. Y te daré un adelanto. La penúltima enseñanza de este estudio contiene una clave espiritual que puede desbloquear una bendición que has estado esperando por mucho tiempo. Así que quédate hasta el final, porque esto puede ser lo que Dios quiere decirte hoy. Ahora sí, comencemos con el estudio. La parábola del sembrador, la clave para transformar. Tu vida, imagina por un momento que estás frente a un campo abierto, con la oportunidad de sembrar en él una semilla que con el tiempo puede convertirse en un árbol frondoso y lleno de frutos. Ahora piensa en tu vida como ese campo. ¿Cómo está la tierra de tu corazón? Mateo 13:3-9. El sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno.
El que tiene oídos para oír, oiga. Esta historia es una metáfora sobre cómo recibimos la palabra de Dios y qué hacemos con ella. Jesús nos muestra que hay 4 tipos de personas cuando se trata de mejorar sus vidas. Los que escuchan, pero no entienden estas, son las personas que reciben un mensaje poderoso de Dios, pero no lo valoran. Sus corazones son como el camino donde caen las semillas, pero rápidamente vienen las preocupaciones, el mundo y las distracciones, y les roban la palabra. Piensa en cuántas veces has recibido una revelación poderosa en tu vida. Quizás has sentido que Dios te habló a través de una predicación, una oración o incluso un pensamiento. Pero, en lugar de guardar esa enseñanza en tu corazón, la dejaste pasar como si no fuera importante. El enemigo siempre intentará robar la palabra antes de que eche raíces. Ejemplo en la vida real, es como alguien que escucha hablar sobre cómo mejorar su vida financiera según principios bíblicos, pero en lugar de aplicar la enseñanza, sigue cometiendo los mismos errores, gastando sin control y sin administrar bien sus recursos. Reflexiona. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te hablaba a través de su palabra, pero luego lo olvidaste o no hiciste nada con esa enseñanza? Los que reciben con alegría, pero no tienen raíces, estas son aquellas personas que reciben la palabra con entusiasmo, sienten emoción, incluso pueden llorar en un momento de adoración. Pero cuando vienen las pruebas, las dificultades o las dudas, su fe se desmorona. Mateo 13, 20, 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Te ha pasado alguna vez? Te sientes motivado después de una prédica, pero unos días después, los problemas de la vida te hacen olvidar lo que Dios te habló. Es porque tu fe no tiene raíces profundas. Ejemplo en la vida real, alguien que comienza a leer la Biblia y a orar con entusiasmo, pero cuando enfrenta dificultades en su vida, en lugar de aferrarse a Dios, se rinde y vuelve a sus viejas costumbres. Pregunta para ti, ¿cuántas veces has sentido motivación espiritual, pero no has sido constante en tu relación con Dios? 3. Los que permiten que el mundo ahogue su bendición. Este grupo de personas realmente recibe la palabra, pero las preocupaciones de la vida, el afán por el dinero y las distracciones del mundo terminan robándoles la bendición. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuántas veces has sentido que no tienes tiempo para Dios porque estás demasiado ocupado con el trabajo, las redes sociales, las preocupaciones económicas o los problemas diarios? El enemigo quiere mantenerte distraído para que no crezcas espiritualmente. Ejemplo en la vida real. Alguien que asiste a la iglesia, ora y busca a Dios, pero al mismo tiempo está obsesionado con el dinero, el éxito o el placer. Pone su confianza en el mundo en lugar de ponerla en Dios. Medita en esto. ¿Qué cosas en tu vida están evitando que avances espiritualmente? ¿Qué espinos están impidiendo que veas el fruto de la bendición? Los que son buena o tierra y dan fruto en abundancia, este es el grupo al que Dios quiere que pertenezcas. Son aquellos que reciben la palabra, la meditan, la aplican y ven resultados en su vida. Son personas que no solo escuchan, sino que ponen en práctica lo que aprenden. Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El gran secreto para mejorar tu vida está en ser buena tierra.
Ejemplo, en la vida real, alguien que escucha la palabra, la estudia, la aplica y su vida comienza a cambiar. Sus relaciones mejoran, sus decisiones son más sabias, su paz aumenta y la bendición de Dios se manifiesta. ¿Cómo convertirte en buena tierra? Escucha la palabra con atención y fe. No dejes que el enemigo robe lo que Dios quiere depositar en tu corazón. Echa raíces profundas. Construye una relación firme con Dios, basada en la oración y la obediencia. Aparta los espinos de tu vida. Identifica y elimina lo que te aleja de Dios. Da fruto. Vive conforme a la palabra y deja que Dios transforme cada área de tu vida. Ahora es tu turno. Escribe en los comentarios: Señor, haz de mi corazón buena tierra. Esto será una señal de que quieres recibir y aplicar estos secretos en tu vida. Dios te trajo hasta aquí por una razón. Él quiere mejorar tu vida, pero necesita que tomes acción. No basta con solo escuchar este mensaje, necesitas aplicarlo. Si estás listo para recibir esta transformación, quédate hasta el final de este video, porque lo que viene a continuación es aún más poderoso. Y presta atención, porque la enseñanza número 14 puede ser la clave para desbloquear la mayor bendición de tu vida. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra. Sé un instrumento de Dios para bendecir a otros. Jesús y el joven rico. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para mejorar tu vida? Muchas personas desean mejorar su vida, alcanzar la paz, la estabilidad y la prosperidad, pero pocos están dispuestos a pagar el precio que Jesús exige. La historia del joven rico es un claro ejemplo de cómo las bendiciones de Dios pueden estar al alcance de alguien, pero su propia resistencia al cambio lo impide. Mateo 19, 16, 22. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. La historia del joven rico y el gran dilema del corazón humano. Este joven tenía todo lo que el mundo considera éxito, riqueza, una vida moralmente correcta, respeto de los demás y una posición privilegiada. Sin embargo, en su corazón sentía que aún le faltaba algo. Él quería mejorar su vida, pero no estaba dispuesto a renunciar a lo que lo ataba. Aquí está la gran lección. Dios quiere mejorar tu vida, pero muchas veces eso implica que debes soltar algo. Ejemplo en la vida real. Mucha gente pide bendiciones a Dios, pero no quiere soltar los hábitos, relaciones o actitudes que los alejan de Él. Piden prosperidad, pero viven en desobediencia financiera. Piden restauración, pero no quieren soltar el orgullo. Piden paz, pero siguen aferrados a la ansiedad. El joven rico cumplía con todo lo que la ley exigía, pero su corazón estaba atado al dinero. Jesús vio esto y le mostró cuál era su verdadera debilidad. Y aquí está lo más impactante. Él tuvo la oportunidad de seguir a Jesús, de aprender directamente de Él, de caminar con el Salvador del mundo, pero eligió sus riquezas en lugar de la presencia de Dios. Pregúntate hoy, ¿qué te está impidiendo mejorar tu vida? ¿Qué cosa en tu corazón te hace dudar cuando Dios te pide que des un paso de fe? Jesús no quiere quitarte lo que tienes, sino darte algo mejor. Mucha gente piensa que Dios es un Dios de restricciones, de pérdida y sacrificio,
Pero la verdad es que todo lo que Él te pide que sueltes es porque tiene algo mucho mayor para darte. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El problema del joven rico no era su dinero, sino que su confianza estaba en sus riquezas y no en Dios. Jesús quería darle algo mejor, una vida de propósito, paz y riquezas eternas en el cielo. Pero él no pudo soltar su seguridad terrenal para recibir la seguridad celestial. Este es el secreto para mejorar tu vida. Si quieres que Dios transforme tu vida, primero debes soltar lo que te está atando. Si quieres más bendiciones, primero debes demostrarle a Dios que Él es tu prioridad. Si quieres prosperidad, primero debes ser fiel con lo que tienes ahora. Ejemplo en la vida real. Si una persona quiere recibir más de Dios, pero no es capaz de obedecerlo en lo poco, ¿cómo podrá manejar una gran bendición? Dios prueba los corazones antes de liberar las promesas. ¿Qué debes hacer para mejorar tu vida según Jesús? 1. Identifica lo que está ocupando el lugar de Dios en tu vida. Para el joven rico, era su dinero. Para otras personas, puede ser el miedo, el orgullo, una relación, un pecado oculto, una distracción o una excusa. Pregunta para ti. ¿Hay algo en tu vida que estás poniendo por encima de Dios? 2. Da el paso de fe que Dios te está pidiendo. Jesús no le pidió a todo el mundo que vendiera sus bienes, pero sí le pidió eso al joven rico, porque sabía que esa era su mayor barrera. Cada persona tiene una prueba diferente. Dios te puede estar pidiendo que sueltes algo que está bloqueando tu crecimiento. Quizás sea un hábito destructivo, una relación que te aleja de Dios, un pensamiento negativo o incluso una excusa que usas para no avanzar. Reflexiona. ¿Qué te ha pedido Dios que sueltes, pero no has tenido la valentía de hacerlo? 3. Cambia tu mentalidad. Lo que Dios quita, lo reemplaza con algo mayor. Marcos 10:29-30. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Cuando confías en Dios lo suficiente para soltar lo que te pide, Él abre las puertas del cielo a tu favor. La decisión es tuya. ¿Vas a ser como el joven rico o como Pedro? En esa misma historia, Pedro le dijo a Jesús, Mateo 19:27-29. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pedro eligió soltar su antigua vida para seguir a Jesús, y fue bendecido con una vida de propósito y con una herencia eterna. El joven rico, en cambio, decidió aferrarse a lo terrenal y se fue triste porque sabía que había perdido la oportunidad de su vida. La pregunta clave es, ¿a quién te pareces más? ¿Al joven rico, que no quiso soltar lo que tenía, o a Pedro, que confió en que Dios tenía algo mejor para él? Escribe en los comentarios, Señor, te entrego todo lo que me impide avanzar. Esto será una señal de que has entendido la lección y estás listo para recibir la bendición de Dios en tu vida. Y recuerda, la enseñanza número 14 contiene una revelación poderosa que puede cambiar tu destino.
Quédate hasta el final de este estudio, porque lo mejor está por venir. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra. Ayuda a que más personas suelten lo que las ata y entren en el propósito de Dios. El poder de la fe. Como Jesús enseñó a mover montañas, ¿alguna vez has sentido que hay obstáculos en tu vida que parecen imposibles de superar? ¿Te has encontrado en situaciones donde todo parece estar en tu contra y no ves una salida? Jesús nos enseñó que hay una clave para transformar cualquier circunstancia: la fe. Mateo 17:20. Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Estas palabras no son una metáfora vacía, son una promesa directa de Jesús. La fe tiene el poder de mover montañas, no porque nosotros seamos fuertes, sino porque el Dios en quien confiamos es todopoderoso. ¿Qué significa tener fe como un grano de mostaza? Muchas veces las personas creen que deben tener una fe gigantesca para ver milagros en su vida, pero Jesús nos enseña lo contrario. Él no dijo que necesitas una fe grande, dijo que necesitas una fe genuina, aunque sea pequeña. La semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas del mundo, pero cuando crece, se convierte en un árbol grande y fuerte. Así es la fe. Puede empezar pequeña, puede parecer insignificante al principio, pero si la riegas y la cuidas, crecerá hasta convertirse en algo imparable. Reflexiona en esto. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Estás permitiendo que crezca o la has dejado morir con la duda y el miedo? Jesús demostró que la fe tiene poder sobre lo imposible. La Biblia está llena de historias donde la fe hizo posible lo que parecía inalcanzable. Veamos algunos ejemplos. Primera Pedro caminando sobre el agua, Mateo 14:29-31. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lección: Pedro pudo caminar sobre el agua mientras su mirada estaba en Jesús. Pero en el momento en que se enfocó en el problema, el viento y las olas, comenzó a hundirse. Así nos pasa en la vida. Mientras confiamos en Dios, avanzamos. Cuando miramos los problemas, en lugar de mirar a Jesús, nos hundimos. Pregunta para ti: ¿estás caminando con fe o te estás hundiendo en la duda? 2. La mujer con flujo de sangre. Fe que sana. Marcos 5:25-34. Una mujer que había padecido flujo de sangre por 12 años, habiendo oído hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer había gastado todo su dinero en médicos, pero no mejoraba, hasta que decidió confiar en Jesús. Lección: Jesús no dijo: mi poder te ha sanado. No, Él dijo: tu fe te ha salvado. La fe fue el canal que permitió que el milagro ocurriera. Pregunta para ti: ¿estás confiando en Dios con una fe verdadera o solo lo buscas como último recurso? 3. El centurión romano. Fe que sorprende a Jesús. Mateo 8:5-10. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Este hombre no era judío, ni había crecido con las Escrituras, pero entendió algo poderoso. La palabra de Jesús tenía autoridad. Lección: muchas veces los creyentes tienen la Biblia en sus manos, pero no confían realmente en lo que Dios dice.
Este centurión ni siquiera necesitaba ver el milagro con sus ojos, le bastaba con creer. Pregunta para ti: ¿necesitas ver para creer o crees antes de ver? ¿Cómo puedes desarrollar una fe que mueve montañas? Uno escucha la palabra de Dios todos los días, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tu fe está débil, es porque no la estás alimentando. Si pasas más tiempo viendo noticias negativas o llenando tu mente de preocupaciones, tu fe se secará. Llena tu corazón con la palabra y verás cómo tu confianza en Dios crece. Ora con valentía y determinación. Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El problema de muchos creyentes es que oran dudando en su corazón. Dios no responde oraciones llenas de incertidumbre. Él responde oraciones llenas de fe. 3. Actúa como si la respuesta ya estuviera en camino. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si realmente crees que Dios está obrando en tu vida, debes actuar como alguien que ya ha recibido la bendición. Si pides prosperidad, administra bien lo que tienes. Si pides sanidad, empieza a declarar salud sobre tu cuerpo. Si pides restauración, comienza a tratar a los demás como si Dios ya hubiera restaurado tu corazón. No dejes que el enemigo robe tu fe. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo sabe que la fe es el arma más poderosa que tienes. Por eso, él intentará sembrar duda, miedo y desesperanza en tu corazón. No permitas que el enemigo te robe la bendición que Dios ha preparado para ti. Escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a tener una fe que mueva montañas. Esto será una señal de que estás listo para ver la mano de Dios actuar en tu vida. Y no olvides que la enseñanza número 14 revelará un secreto divino que puede cambiar tu destino. Quédate hasta el final porque lo mejor está por venir. Comparte este video con alguien que necesita fortalecer su fe. Ayuda a más personas a descubrir el poder que hay en confiar en Jesús. La multiplicación de los panes y los peces. Como Dios puede hacer crecer lo poco que tienes, ¿te has sentido alguna vez con recursos limitados sin saber cómo salir adelante? ¿Has pensado que lo que tienes en tus manos no es suficiente para cubrir tus necesidades? Jesús nos enseñó que en las manos de Dios lo poco se multiplica y se convierte en abundancia. Mateo 14:15-21. Al atardecer se acercaron a él sus discípulos diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya ha pasado. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí vemos un milagro increíble. Jesús tomó algo insignificante y lo multiplicó hasta saciar a miles. Pero este milagro tiene enseñanzas más profundas que pueden cambiar tu forma de ver la provisión de Dios en tu vida. Lo que aprendes de esta historia para mejorar tu vida. 1. Lo que tienes en tus manos puede parecer poco, pero en las manos de Dios es más que suficiente. Los discípulos estaban desesperados porque veían solo la escasez.
Ellos dijeron, Señor, solo tenemos 5 panes y 2 peces. No hay suficiente para todos. Jesús, en cambio, no se enfocó en la cantidad, sino en lo que Dios podía hacer con ella. Aquí está la clave. Dios no necesita que tengas mucho, solo necesita que pongas lo que tienes en sus manos. Ejemplo en la vida real. Quizás pienses que no tienes suficiente dinero para cubrir tus necesidades, pero Dios puede hacer que lo poco que tienes rinda y se multiplique. Tal vez crees que no tienes talento suficiente para lograr algo grande, pero si entregas lo que tienes a Dios, Él puede abrir puertas que jamás imaginaste. Puede que sientas que no tienes fuerzas para seguir adelante, pero si entregas tu debilidad a Dios, Él te dará nuevas fuerzas. Pregunta para ti, ¿qué tienes hoy que puedes poner en las manos de Dios? 2. La provisión de Dios no depende de la lógica humana. Los discípulos pensaban de manera natural. Hay mucha gente y poca comida. No hay manera de que esto funcione. Pero Jesús nos enseñó que Dios no está limitado por los recursos que vemos. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ejemplo. En la vida real, hay personas que han visto milagros financieros en momentos en los que humanamente no había solución. Gente que ha recibido oportunidades laborales inesperadas cuando pensaban que todo estaba perdido. Personas que han visto su vida cambiar completamente cuando decidieron confiar en Dios en lugar de confiar en su lógica humana. Reflexiona. ¿Estás confiando en lo que ves o en lo que Dios puede hacer? 3. Dios usa lo que tienes para bendecir a otros. Jesús no hizo el milagro del pan y los peces solo para un pequeño grupo. Él multiplicó los recursos para que miles de personas fueran alimentadas. Aquí hay otra clave. Dios no solo quiere bendecirte a ti, quiere usarte para bendecir a otros. Si eres fiel con lo poco que tienes y lo entregas a Dios, Él te convertirá en un canal de bendición. Lucas 6:38. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Ejemplo en la vida real. Cuando decides ser generoso con lo que tienes, Dios te da aún más. Si usas tus talentos para ayudar a otros, Dios expande tus capacidades. Cuando compartes la palabra de Dios con alguien, tu fe también crece. Pregunta para ti, ¿cómo puedes usar lo que tienes para bendecir a otros? 4. La multiplicación viene después de la obediencia. Jesús le dijo a los discípulos, «Dadles vosotros de comer». Ellos tenían que actuar primero antes de ver el milagro. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dios quiere multiplicar tu vida, pero antes debes dar un paso de fe. Si quieres prosperar, empieza a administrar lo que tienes con fidelidad. Si quieres ver milagros, empieza a orar con fe y actuar como si ya hubieras recibido la respuesta. Si quieres mejorar tu vida, empieza a aplicar los principios de Dios. Reflexiona. ¿Estás esperando ver un milagro antes de creer o estás dispuesto a creer antes de ver el milagro? ¿Qué debes hacer para experimentar la multiplicación de Dios en tu vida? 1. Entrega lo que tienes a Dios, aunque parezca poco. 2. Confía en que Dios puede hacer más de lo que puedes imaginar. 3. Usa lo que tienes para bendecir a otros, y Dios te dará más. 4. Obedece antes de ver el milagro, porque la bendición sigue a la acción. Escribe en los comentarios, Señor, multiplica lo poco que tengo. Esto será una señal de que has entendido la lección y estás listo para recibir la provisión de Dios en tu vida. Y recuerda, la enseñanza número 14 revelará una clave espiritual que puede desbloquear la mayor bendición de tu vida. Quédate hasta el final, porque lo mejor está por venir.
Comparte este video con alguien que necesita un milagro financiero, espiritual o emocional. Sé un canal de bendición para otros. Jesús camina sobre el agua. ¿Cómo superar el miedo y vivir en fe? ¿Alguna vez has sentido que las dificultades de la vida te están hundiendo? ¿Que los problemas son tan grandes que no ves una salida? Jesús nos enseñó que cuando confiamos en Él, podemos caminar sobre lo imposible y superar cualquier tormenta. Mateo 14, 25, 31. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, sí, eres tú. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». El miedo y la fe no pueden coexistir. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, su fe lo llevó a hacer algo increíble. También comenzó a caminar sobre el agua. Pero en cuanto quitó su mirada de Jesús y puso su atención en la tormenta, el miedo lo venció y comenzó a hundirse. Aquí está la clave. Mientras mantengas tu mirada en Jesús, caminarás sobre lo imposible. Pero si te enfocas en los problemas, el miedo te hundirá. Ejemplo en la vida real. Si tienes fe en que Dios proveerá, caminarás en paz. Pero si te enfocas en la falta de dinero, el miedo te consumirá. Si confías en que Dios sanará, verás milagros. Pero si solo miras el diagnóstico médico, el temor te paralizará. Si crees que Dios restaurará tu vida, seguirás adelante. Pero si te enfocas en el pasado, la ansiedad te controlará. Pregunta para ti. ¿Estás caminando por fe o te estás hundiendo en el miedo? Jesús te dice hoy, no temas, yo estoy contigo. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nunca prometió que no enfrentaríamos tormentas en la vida, pero sí prometió que estaría con nosotros en medio de ellas. Cuando los discípulos vieron a Jesús, pensaron que era un fantasma porque estaban llenos de miedo. El miedo distorsiona la realidad y nos impide ver a Dios obrando. Aquí está la clave. No permitas que el miedo te haga dudar de la presencia de Dios en tu vida. Ejemplo en la vida real. A veces, en medio de una crisis, pensamos que Dios nos ha abandonado. Pero en realidad, Él está más cerca de lo que creemos. En los momentos más oscuros, en vez de entrar en pánico, debemos recordar las palabras de Jesús. Ten ánimo, yo soy, no temas. Pregunta para ti. ¿Estás confiando en que Dios está contigo en medio de la tormenta? ¿Cómo vencer el miedo y caminar en fe? 1. Mantén tus ojos en Jesús. No en la tormenta. Pedro caminó sobre el agua mientras miraba a Jesús. Pero cuando miró las olas, comenzó a hundirse. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí está la clave. No permitas que los problemas sean más grandes en tu mente que el Dios al que sirves. Reflexiona. ¿En qué estás enfocando tu mente hoy? ¿En la solución o en el problema? 2. Declara la palabra de Dios sobre tu vida. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cada vez que el miedo quiera invadirte, responde con la palabra de Dios. Ejemplo en la vida real. Si sientes miedo por el futuro, declara, Dios tiene planes de bien para mí. Jeremías 29:11.
Si tienes miedo de no tener suficiente, declara: mi Dios suplirá todo lo que me falte. Filipenses 4:19. Pregunta para ti: ¿qué promesas de Dios puedes empezar a declarar sobre tu vida hoy? 3. Da un paso de fe antes de ver el milagro. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pedro tuvo que salir de la barca antes de caminar sobre el agua. Dios bendice la acción, no solo la intención. Ejemplo en la vida real. Si quieres mejorar tu vida financiera, comienza a administrar mejor lo que tienes y confía en Dios. Si quieres ver milagros, ora con fe y actúa como alguien que ya ha recibido la respuesta. Si quieres superar el miedo, enfréntalo con confianza en que Dios está contigo. Reflexiona. ¿Cuál es el paso de fe que Dios te está pidiendo que des hoy? Cuando sientas que te estás hundiendo, clama a Jesús. Mateo 14:30-31. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo. Jesús no dejó que Pedro se ahogara. Él siempre está listo para levantarte cuando sientes que te hundes. Aquí está la clave. No importa cuántas veces hayas dudado, si clamas a Jesús, Él te sostendrá. Ejemplo en la vida real. Si alguna vez sentiste que estabas al borde del colapso, pero Dios te levantó, entonces sabes que Él nunca te abandona. Aunque hayas sentido miedo en el pasado, hoy puedes decidir caminar en fe. Pregunta para ti: ¿estás listo para confiar completamente en Jesús y dejar el miedo atrás? Toma esta decisión hoy. Caminar en fe y no en miedo. 1. Decide confiar en Dios incluso cuando no entiendas todo. 2. Mantén tus ojos en Jesús, no en los problemas. 3. Declara la palabra de Dios en lugar de hablar de tus miedos. 4. Da un paso de fe antes de ver el milagro. 5. Si te sientes débil, clama a Jesús y Él te levantará. Escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a caminar en fe y no en miedo. Esto será una señal de que has entendido la lección y estás listo para superar cualquier tormenta con la ayuda de Dios. Y recuerda, la enseñanza número 14 revelará un secreto divino que puede cambiar tu destino. Quédate hasta el final, porque lo mejor está por venir. Comparte este video con alguien que necesita vencer el miedo y caminar en fe. Sé un canal de bendición para otros. La resurrección de Lázaro. Cuando parece que todo está perdido, Dios trae vida. ¿Alguna vez has sentido que tu situación ya no tiene solución? ¿Que has orado y esperado por un milagro, pero parece que Dios ha llegado tarde? La historia de la resurrección de Lázaro nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, Jesús tiene el poder de traer vida donde solo hay muerte. Juan 11:1, 6, 17, 21, 25, 39, 44. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta. Cuando Jesús oyó que estaba enfermo, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cuando llegó Jesús, halló que hacía ya 4 días que Lázaro había estado en el sepulcro. Marta le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Le dijo Marta: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto.
Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Luego de decir esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Por qué Jesús permitió que Lázaro muriera antes de ir a ayudarlo? Jesús podía haber sanado a Lázaro antes de que muriera, pero él permitió que la situación llegara a un punto crítico para demostrar su poder en un nivel más alto. Aquí está la clave. Dios no siempre responde cuando queremos, pero siempre responde en el momento perfecto para glorificarse en nuestra vida. Ejemplo en la vida real. Quizás llevas tiempo esperando una respuesta de Dios y sientes que no llega. Tal vez has orado por una sanidad, un trabajo, una restauración o una bendición, pero parece que Dios está tardando demasiado. Pero Dios no ha olvidado tu oración. Él está preparando algo mayor de lo que imaginabas. Pregunta para ti. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios, incluso cuando parece que está tardando? Marta y María. Dos maneras de reaccionar ante la prueba. Cuando Jesús llegó, Marta salió a recibirlo y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11, 21, 22. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta tenía fe en que Jesús podía hacer algo, pero no estaba segura de lo que él haría. En cambio, María se quedó en casa, paralizada por el dolor. No corrió a recibir a Jesús, porque sentía que ya no había esperanza. Aquí está la clave. Cuando enfrentas un problema, puedes ser como Marta y buscar a Dios con fe, o como María y quedarte paralizado por el dolor. Ejemplo, en la vida real, algunas personas, cuando tienen problemas, corren a Jesús y confían en Él. Otras se quedan en la desesperanza, sintiéndose derrotadas antes de ver la respuesta. Pregunta para ti. ¿Eres alguien que busca a Dios en medio del problema o alguien que se queda estancado en la tristeza? Señor, ya huele mal. Cuando todo parece demasiado tarde, cuando Jesús pidió que quitaran la piedra del sepulcro, Marta respondió, Señor, yede ya, porque es de 4 días. Aquí está la clave. A veces creemos que nuestras situaciones están demasiado dañadas como para que Dios pueda restaurarlas. Pero Jesús le respondió, Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ejemplo. En la vida real, una persona que ha sufrido tanto en su matrimonio que cree que ya no hay restauración posible. Alguien que ha caído tantas veces en pecado que piensa que ya no hay perdón para él. Una familia que ha vivido en escasez por tanto tiempo que cree que Dios no puede cambiar su situación. Pero Dios no se rige por el tiempo humano. Para Él nunca es demasiado tarde. Reflexiona. ¿Qué situación en tu vida parece estar muerta, pero Dios puede resucitar? Lázaro, ven fuera. Cuando Jesús habla, la muerte obedece. Jesús no entró en el sepulcro. Él solo dio una orden y la muerte tuvo que soltar a Lázaro. Aquí está la clave. Cuando Dios da una palabra, lo imposible se convierte en posible. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Ejemplo en la vida real. Si Dios dice que serás restaurado, nadie podrá impedirlo. Si Dios dice que abrirá una puerta para ti, ningún enemigo podrá cerrarla. Si Dios dice que sanarás, tu enfermedad tiene que ceder. Pregunta para ti, ¿estás creyendo en las promesas de Dios o en lo que tus ojos ven? Desatadle y dejadle ir. No basta con resucitar, hay que vivir en libertad. Lázaro salió del sepulcro, pero todavía estaba atado con vendas.
Aquí está la clave. Dios no solo quiere que resucites espiritualmente, sino que vivas completamente libre. Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ejemplo en la vida real. Hay personas que han sido salvas, pero siguen atadas a sus miedos y traumas del pasado. Hay creyentes que Dios ha restaurado, pero todavía viven con culpa y no disfrutan de la nueva vida en Cristo. Dios quiere que seas libre no solo de la muerte, sino también de las cadenas que te impiden avanzar. Pregunta para ti: ¿hay algo en tu vida de lo que Dios ya te liberó, pero sigues viviendo como si estuvieras atado? Hoy Dios te dice: yo soy la resurrección y la vida. 1. Confía en Dios incluso cuando parece que está tardando. 2. No dejes que el dolor te impida buscar a Jesús. 3. Cree que Dios puede resucitar lo que parece muerto en tu vida. 4. Escucha y obedece la voz de Jesús. 5. Vive completamente libre en Cristo. Escribe en los comentarios: Señor, resucita todo lo que está muerto en mi vida. Esto será una señal de que has entendido la lección y estás listo para ver la gloria de Dios. Y recuerda, la enseñanza número 14 revelará un secreto divino que puede cambiar tu destino. Quédate hasta el final, porque lo mejor está por venir. Comparte este video con alguien que necesita esperanza. Sé un canal de bendición para otros. La mujer adúltera. El perdón, que te libera y te da un nuevo comienzo. ¿Alguna vez has sentido culpa por tus errores? ¿Has pensado que ya no hay esperanza para ti por lo que hiciste en el pasado? Jesús nos mostró que su amor y su perdón son más grandes que cualquier pecado, y que en Él siempre hay una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Juan 8:3-11. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete, y no peques más. El mundo condena, pero Jesús restaura a los fariseos. Llevaron a esta mujer a Jesús para que fuera condenada y castigada. Ellos querían apedrearla porque la ley decía que el adulterio era un pecado que merecía la muerte. Aquí está la clave. El mundo siempre estará listo para juzgarte por tus errores, pero Jesús está listo para perdonarte y darte una nueva oportunidad. Ejemplo en la vida real. Hay personas que viven con un peso enorme de culpa por su pasado y creen que no merecen el amor de Dios. Otras han sido rechazadas por la sociedad, por su familia o incluso por la iglesia. Pero Jesús no vino a condenarte, sino a salvarte. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pregunta para ti: ¿has estado viviendo con culpa por algo que hiciste en el pasado? Jesús no ignora el pecado, pero ofrece gracia y restauración. Jesús no aprobó lo que la mujer había hecho, pero tampoco la humilló ni la castigó. En lugar de eso, Él le dio dos cosas, pero en protección contra sus acusadores. 2. Una oportunidad para cambiar su vida. Aquí está la clave.
Dios no solo te perdona, sino que te da la fuerza para dejar atrás tu pecado y empezar de nuevo. Ejemplo en la vida real. Hay personas que piensan que ya es demasiado tarde para cambiar, pero Dios dice, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Algunos creen que su pecado es demasiado grande, pero Jesús demostró que su gracia es mayor que cualquier falta. Salmo 103:12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Reflexiona. ¿Has aceptado realmente el perdón de Dios o sigues cargando con el peso de tu pasado? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Jesús desafió a los fariseos a examinarse a sí mismos antes de juzgar a los demás. Y uno por uno se fueron alejando, porque todos tenían algo de qué avergonzarse. Aquí está la clave. Todos hemos fallado en algún momento. Ninguno de nosotros es digno por nuestras propias obras, pero Jesús nos ofrece gracia en lugar de condenación. Romanos 3, 23, 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ejemplo, en la vida real. Tal vez alguna vez te han señalado y juzgado, pero Dios te dice hoy, no te condeno, vete y no peques más. Quizás has juzgado a otros, pero hoy Dios te recuerda que todos necesitamos de su misericordia. Pregunta para ti. ¿Has estado viviendo más en la condenación o en la gracia de Dios? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no solo le dijo a la mujer que no la condenaba, también le dio una instrucción clara, no peques más. Aquí está la clave. El perdón de Dios no es una excusa para seguir en pecado, sino una oportunidad para una transformación real. En 3 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ejemplo en la vida real. Hay personas que piden perdón a Dios, pero siguen en los mismos hábitos destructivos. Otros realmente permiten que Dios los transforme y cambian radicalmente su forma de vivir. Reflexiona. ¿Estás usando la gracia de Dios como un permiso para seguir en pecado o como una oportunidad para vivir una vida nueva? ¿Cómo? Recibir el perdón y comenzar de nuevo. 1. Reconoce tu pecado y confiésalo a Dios. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 2. Acepta el perdón de Dios y suelta la culpa. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. 3. Vive de acuerdo con la nueva oportunidad que Dios te ha dado. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pregunta para ti, ¿estás dispuesto a aceptar el perdón de Dios y vivir en la libertad que Él te ofrece? Hoy Dios te dice, no te condeno, vete y no peques más. Jesús te está ofreciendo una nueva oportunidad. No importa lo que hiciste ayer, lo importante es lo que decides hacer hoy. Escribe en los comentarios, Señor, gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. Esto será una señal de que has entendido la lección y estás listo para caminar en la libertad de Cristo. Y recuerda, la enseñanza número 14 revelará un secreto divino que puede cambiar tu destino. Quédate hasta el final, porque lo mejor está por venir. Comparte este video con alguien que necesita escuchar que hay una segunda oportunidad en Cristo. Sé un canal de bendición para otros. El ciego Bartimeo, ¿cómo tu fe puede atraer el milagro de Dios? ¿Alguna vez has sentido que Dios está bendiciendo a todos a tu alrededor, pero tú sigues esperando tu milagro? Has clamado, has orado y has suplicado, pero parece que el cielo sigue en silencio.
La historia de Bartimeo nos muestra que la fe persistente puede atraer la atención de Jesús y cambiarlo todo en un instante. Bartimeo era un hombre ciego y mendigo. Vivía en las sombras, dependiendo de la compasión de los demás para sobrevivir. Pero el día en que Jesús pasó cerca de él, tomó una decisión que cambió su vida para siempre. No se quedó callado. Marcos 10, 46, 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué hizo que Bartimeo recibiera su milagro? Bartimeo no era el único necesitado en Jericó. Había cientos, quizás miles de personas con problemas, enfermedades y dificultades. Pero fue Bartimeo quien atrajo la atención de Jesús. Aquí está la clave. Tu fe tiene el poder de hacer que Dios se detenga y actúe en tu favor. Bartimeo estaba ciego, pero veía lo que muchos no veían. Bartimeo no tenía vista, pero tenía visión espiritual. Él reconoció que Jesús no era solo un maestro, sino el Mesías. 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Muchos vieron a Jesús físicamente, pero no lo reconocieron espiritualmente. Bartimeo, aunque no podía ver con los ojos, lo reconoció con el corazón. Ejemplo en la vida real. Muchas personas ven crisis, pero los de fe ven una oportunidad para que Dios actúe. Algunos ven imposibilidades, pero los que creen ven un milagro en proceso. Otros ven caos, pero los que confían en Dios ven su mano obrando en cada detalle. Pregunta para ti: ¿estás viendo la vida con los ojos de la fe o con los ojos del miedo? Bartimeo no se quedó callado, clamó con todas sus fuerzas. Cuando Bartimeo supo que Jesús pasaba cerca, no se quedó en silencio. Él sabía que esta era su oportunidad y no la iba a desperdiciar. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Aquí está la clave. Dios escucha a los que claman con fe y persistencia. Ejemplo, en la vida real, algunas personas oran una vez y se rinden si no ven respuesta inmediata. Otras siguen orando con insistencia hasta que reciben su milagro. Reflexiona. ¿Cuántas veces has dejado de orar porque no viste una respuesta rápida? La gente intentó callarlo, pero él clamó más fuerte. Marcos 10:48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud intentó apagar su voz. Intentaron hacerle creer que su milagro no era importante. Aquí está la clave. Siempre habrá personas que intenten apagar tu fe, pero no puedes permitirlo. Ejemplo en la vida real. A veces la gente dirá que tus sueños son imposibles. Otras veces el enemigo pondrá dudas en tu mente para que dejes de confiar en Dios, pero los que perseveran en fe son los que reciben su milagro. Pregunta para ti: ¿has permitido que la voz de otros silencie tu fe? 4. Jesús se detuvo cuando escuchó su clamor. Marcos 10:49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Jesús iba caminando con una multitud a su alrededor, pero se detuvo por la fe de un mendigo ciego. Aquí está la clave. Cuando clamas con fe, Jesús se detiene a escucharte.
Ejemplo en la vida real. Dios no ignora tus lágrimas, ni tus oraciones, ni tus súplicas. Él sabe lo que necesitas, pero espera que lo busques con todo tu corazón. Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Reflexiona. ¿Cuánto tiempo has pasado clamando por lo que realmente deseas de Dios? Bartimeo soltó su capa antes de recibir el milagro. Marcos 10:50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La capa de Bartimeo representaba su identidad de mendigo y ciego. Aquí está la clave. Para recibir un milagro, muchas veces debes soltar lo que te ata a tu vieja vida. Ejemplo, en la vida real, hay personas que piden bendición financiera, pero siguen con mentalidad de escasez. Otros piden sanidad, pero siguen hablando palabras de enfermedad. Algunos piden restauración, pero no están dispuestos a cambiar. Pregunta para ti, ¿qué necesitas soltar antes de recibir tu milagro? ¿Cómo atraer tu milagro con fe? Como Bartimeo 1, reconoce quién es Jesús y que Él tiene poder para cambiar tu vida. 2, clama con persistencia, sin importar lo que digan los demás. 3, no permitas que el mundo calle tu fe. 4, suelta lo que te ata antes de recibir el milagro. 5, sé específico en tu oración. 6, camina con Jesús después de recibir tu bendición. Escribe en los comentarios, Señor, aumenta mi fe para recibir mi milagro. Esto será una señal de que has entendido la lección y estás listo para ver la mano de Dios en tu vida. Y recuerda, la enseñanza número 14 revelará un secreto divino que puede cambiar tu destino. Quédate hasta el final porque lo mejor está por venir. Comparte este video con alguien que necesita un milagro. Sé un canal de bendición para otros. La parábola del hijo pródigo, el amor del padre que siempre te espera. ¿Alguna vez has sentido que te has alejado demasiado de Dios? ¿Que tus errores han sido tan grandes que no hay forma de volver a Él? La parábola del hijo pródigo nos muestra que no importa cuán lejos hayas ido, el amor del Padre siempre está esperando por ti. Lucas 15:11-24. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos, «Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado». Y comenzaron a regocijarse. ¿Por qué el hijo pródigo dejó la casa del padre? El hijo menor no quería esperar el tiempo de Dios, quería la bendición sin la relación con el Padre. Aquí está la clave. Cuando buscamos solo las bendiciones de Dios y no su presencia,
tarde o temprano, terminamos en un lugar de dolor y escasez. Ejemplo en la vida real. Hay personas que buscan a Dios solo cuando necesitan un milagro. Otros quieren la provisión de Dios, pero no quieren obedecer su voluntad. Algunos quieren recibir bendiciones, pero no quieren tener comunión con el Padre. Pregunta para ti. ¿Estás buscando a Dios solo por lo que puede darte o porque realmente lo amas? Cuando gastamos todo lejos de Dios, nos quedamos vacíos. Lucas 15:14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El hijo pródigo tenía dinero, amigos y placeres, pero todo eso desapareció rápidamente. Aquí está la clave. Nada en el mundo puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Ejemplo en la vida real, hay personas que buscan felicidad en el dinero, pero siguen sintiéndose vacías. Otros creen que una relación amorosa les dará identidad, pero terminan desilusionados. Algunos buscan satisfacción en placeres temporales, pero al final solo encuentran soledad. Pregunta para ti. ¿Estás tratando de llenar tu corazón con cosas que no pueden satisfacerte? Volviendo en sí, el momento en que entendemos que necesitamos a Dios, Lucas 15:17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Aquí está la clave. Siempre hay un momento en el que Dios nos hace darnos cuenta de que necesitamos regresar a Él. Ejemplo en la vida real. Muchas personas solo buscan a Dios cuando tocan fondo, pero Dios siempre nos da la oportunidad de volver en sí y regresar a su casa. Reflexiona. ¿Estás en un momento de tu vida donde necesitas volver al Padre? El Padre no esperó que el Hijo llegara a la casa, corrió hacia él, Lucas 15:20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Aquí está la clave. Dios no está esperando con enojo para castigarte. Él está esperando con los brazos abiertos para restaurarte. Ejemplo en la vida real. Algunas personas tienen miedo de volver a Dios porque creen que ya es demasiado tarde. Pero Dios siempre está esperando con amor y misericordia. Pregunta para ti, ¿qué te impide regresar completamente a Dios? El Padre restauró su identidad, lo vistió, le puso un anillo y celebró su regreso, Lucas 15:22-24. Pero el Padre dijo a sus siervos, «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Porque mi hijo muerto era y ha revivido». Aquí está la clave. Dios no solo te perdona, Él te restaura completamente. Ejemplo en la vida real. Algunas personas creen que Dios solo les da una segunda oportunidad, pero Él restaura todo lo que el pecado les robó. Dios te devuelve la dignidad, la identidad y la plenitud en Él. Pregunta para ti, ¿estás listo para recibir la restauración que Dios tiene para ti? ¿Cómo regresar a Dios y ser completamente restaurado? 1. Reconoce que te has alejado de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 2. Decide volver a la casa del Padre. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. 3. Acepta el amor y la restauración de Dios. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pregunta para ti, ¿estás listo para abrazar la nueva vida que Dios tiene para ti? Hoy Dios te dice, vuelve a casa, mi amor por ti nunca ha cambiado. No importa cuánto hayas fallado, Dios sigue esperándote. Él no te condena, Él te restaura. Hoy es el día de regresar a los brazos del Padre. Escribe en los comentarios,
Padre, envuelvo a ti con todo mi corazón. Esto será una señal de que has entendido la lección y estás listo para recibir el abrazo de Dios. Y recuerda, la enseñanza número 14 revelará un secreto divino que puede cambiar tu destino. Quédate hasta el final, porque lo mejor está por venir. Comparte este video con alguien que necesita saber que Dios sigue esperando por él. Sé un canal de bendición para otros. La mujer del frasco de alabastro. ¿Cómo tu adoración puede cambiar tu destino? ¿Alguna vez has sentido que no eres digno del amor de Dios? ¿Que tu pasado o tus errores te impiden acercarte a Él? La historia de la mujer del frasco de alabastro nos muestra que cuando nos rendimos completamente en adoración, Dios transforma nuestra vida. Lucas 7:36-50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Quién era esta mujer? ¿Y por qué su acto fue tan significativo? La Biblia no menciona su nombre, pero nos dice que era conocida como pecadora. Algunas interpretaciones creen que era una prostituta, una mujer marginada por la sociedad. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aquí está la clave. No importa cuán grande haya sido tu pecado, el amor de Dios es más grande. Ejemplo en la vida real. Muchas personas se sienten indignas de acercarse a Dios por su pasado. Otros creen que han cometido errores tan grandes que Dios nunca los aceptará. Pero esta mujer nos enseña que cuando nos acercamos con humildad y adoración, Dios nos recibe con amor. Pregunta para ti: ¿has sentido alguna vez que no eres digno de estar en la presencia de Dios? Derramó lo más valioso que tenía, su frasco de alabastro. Lucas 7:37. Trajo un frasco de alabastro con perfume. Aquí está la clave. Tu adoración debe costarte algo. El frasco de alabastro contenía un perfume extremadamente caro, equivalente al salario de un año. Pero para esta mujer, Jesús valía más que cualquier riqueza. Ejemplo en la vida real. Algunas personas dan a Dios solo lo que les sobra. Otros solo buscan a Dios cuando tienen tiempo libre. Pero aquellos que lo dan todo en adoración experimentan una transformación profunda. Pregunta para ti: ¿estás dando a Dios lo mejor de ti o solo lo que te sobra? Regó los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con su cabello. Lucas 7:38. Llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Aquí está la clave. La verdadera adoración nace de un corazón quebrantado. Esta mujer no llegó con orgullo ni con excusas. Ella se arrodilló a los pies de Jesús, reconociendo su necesidad de él. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ejemplo en la vida real. Hay personas que oran mecánicamente, sin pasión ni entrega, pero los que realmente se rinden en adoración experimentan la presencia de Dios de manera poderosa. Reflexiona.
¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste completamente en la presencia de Dios? Jesús defendió a la mujer cuando la criticaron. Lucas 7:39. Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le toca. Los fariseos la despreciaban por su pasado, pero Jesús la honró por su adoración. Aquí está la clave. La opinión de Dios sobre ti es más importante que la opinión de los demás. Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ejemplo en la vida real. Algunas personas siguen recordando tu pasado, pero Dios ya lo ha olvidado. Otros te juzgan por lo que fuiste, pero Dios te ve como lo que puedes llegar a ser. Pregunta para ti: ¿estás dejando que el pasado defina quién eres hoy? Tus pecados te son perdonados. La recompensa de la adoración sincera, Lucas 7:48. Tus pecados te son perdonados. Aquí está la clave. Cuando te rindes en adoración, Dios no solo recibe tu alabanza, sino que te transforma. Ejemplo en la vida real. La adoración no es solo cantar, es rendirse completamente a Dios. Cuando adoras de verdad, Dios cambia tu corazón, tu mente y tu destino. Pregunta para ti: ¿estás listo para adorar a Dios con todo tu ser y recibir su transformación? ¿Cómo adorar a Dios? Como la mujer del frasco de alabastro 1. Acércate a Dios con humildad y sinceridad. Santiago 4:8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. 2. Dale a Dios lo mejor de ti, no lo que te sobra. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. 3. No dejes que el pasado te impida adorar. Isaías 43:18-19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. 4. Deja que tu adoración te transforme, según Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Pregunta para ti: ¿estás listo para darlo todo en adoración y dejar que Dios transforme tu vida? Hoy Dios te dice: tu fe te ha salvado. Ve en paz. No importa quién fuiste, lo que importa es quién eres en Cristo. Dios recibe tu adoración, pero también quiere cambiar tu vida. Hoy es el día para derramar tu frasco de alabastro y rendirte completamente a Dios. Escribe en los comentarios: Señor, te entrego lo mejor de mí en adoración. Esto será una señal de que has entendido la lección y estás listo para ser transformado por Dios. Y recuerda, la enseñanza número 14 revelará un secreto divino que puede cambiar tu destino. Quédate hasta el final, porque lo mejor está por venir. Comparte este video con alguien que necesita experimentar el amor y el perdón de Dios. Sé un canal de bendición para otros. Jesús calma la tormenta. ¿Cómo confiar en Dios en medio del caos? ¿Alguna vez has sentido que tu vida está en una tormenta y que Dios parece estar en silencio? ¿Has pasado por momentos donde todo parece descontrolado y sientes que te vas a hundir? La historia de Jesús calmando la tormenta nos enseña que, aunque las olas sean grandes, el poder de Dios es mayor. Marcos 4:35-41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? La tormenta llegó mientras obedecían a Jesús. Marcos 4:35. Les dijo, pasemos al otro lado. Los discípulos estaban en medio de la voluntad de Dios, y aún así enfrentaron una tormenta. Aquí está la clave. Seguir a Jesús no significa que no enfrentarás tormentas, pero sí significa que nunca estarás solo en ellas. Ejemplo, en la vida real. Veces pensamos que si estamos en la voluntad de Dios, todo será fácil, pero hay pruebas que vienen para fortalecer nuestra fe y enseñarnos a confiar en Él. Pregunta para ti. ¿Estás pasando por una tormenta que te hace dudar de si Dios está contigo? Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta. Marcos 4:38, y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Los discípulos estaban desesperados, pero Jesús estaba en paz. Aquí está la clave. Cuando confías en Dios, puedes tener paz incluso en medio del caos. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ejemplo en la vida real. Hay personas que, ante los problemas, entran en pánico y desesperación, pero los que realmente confían en Dios aprenden a descansar en su paz. Reflexiona. ¿Estás reaccionando con pánico o con fe ante los problemas de la vida? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La duda en medio de la prueba. Marcos 4:38. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos dudaron del amor y el poder de Jesús. En lugar de confiar, dejaron que el miedo los dominara. Aquí está la clave. El miedo te hace olvidar quién es Dios y lo que Él ha prometido. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ejemplo en la vida real. Cuando la tormenta llega, muchas veces preguntamos, Dios, ¿por qué permites esto? Pero en lugar de dudar, debemos recordar que Dios sigue en control. Pregunta para ti. ¿Estás dudando del amor y el poder de Dios en medio de tu tormenta? Jesús se levantó y reprendió la tormenta. Marcos 4:39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aquí está la clave. La tormenta no tiene la última palabra, Jesús sí. Ejemplo en la vida real. No importa cuán grande sea tu problema, la voz de Dios es más poderosa. Él tiene el poder de calmar la tormenta y traer paz a tu vida. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Reflexiona. ¿Estás dejando que Dios hable paz sobre tu situación o sigues enfocado en el miedo? ¿Por qué temen? ¿Cómo no tienen fe? La lección que Jesús quería enseñar. Marcos 4:40. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús no solo quería calmar la tormenta exterior, sino también la tormenta en el corazón de sus discípulos. Aquí está la clave. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él incluso antes de ver el milagro. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ejemplo en la vida real. Muchas veces queremos que Dios nos dé pruebas antes de confiar en Él. Pero la verdadera fe confía en Dios, incluso cuando todo parece estar en contra. Pregunta para ti. ¿Estás esperando ver el milagro para creer o estás creyendo antes de ver la respuesta? ¿Cómo confiar en Dios en medio de la tormenta? 1. Recuerda que Dios sigue en el control. Salmo 107:29. Cambió la tempestad en sosiego y se apaciguaron las olas del mar. No dejes que el miedo sea más fuerte que tu fe. Mateo 8:26. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? 3.
Confía en que Jesús está contigo, aunque parezca que está en silencio. Deuteronomio 31:8. Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. 4. Habla con autoridad sobre tu tormenta en el nombre de Jesús. Lucas 10:19. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pregunta para ti: ¿qué tormenta en tu vida necesita ser calmada por Jesús hoy? Hoy Dios te dice: no temas, yo estoy contigo en la tormenta. Tu situación puede cambiar en un instante cuando Jesús habla. Él nunca te ha abandonado, aunque parezca que está en silencio. Hoy es el día para confiar en Dios y declarar paz sobre tu vida. Escribe en los comentarios: Señor, confío en ti en medio de la tormenta. Esto será una señal de que has entendido la lección y estás listo para caminar en fe. Y recuerda, la enseñanza número 14 revelará un secreto divino que puede cambiar tu destino. Quédate hasta el final, porque lo mejor está por venir. Comparte este video con alguien que necesita aprender a confiar en Dios en medio de la tormenta. Sé un canal de bendición para otros. La fe de la mujer cananea. Cómo perseverar hasta recibir tu milagro. ¿Alguna vez has sentido que Dios no te responde, que has orado, clamado y suplicado, pero parece que el cielo sigue en silencio? La historia de la mujer cananea nos enseña que la perseverancia en la fe es la clave para recibir el milagro. Mateo 15:21-28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta mujer tenía todo en su contra, pero no se rindió. La mujer cananea no era judía, sino gentil. Ella no tenía derecho, según la ley, a pedirle algo a Jesús. Efesios 2:12-13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí está la clave. Cuando tienes fe, no importa quién eres ni de dónde vienes. Dios siempre responde a una fe genuina. Ejemplo en la vida real. Hay personas que creen que no son dignas de recibir un milagro. Otros piensan que Dios bendice a todos menos a ellos. Pero Dios no mira tu pasado, tu estatus ni tu origen. Él solo mira tu fe. Pregunta para ti: ¿alguna vez has sentido que Dios no te escucha por no sentirte digno? Jesús guardó silencio ante su clamor, pero ella siguió insistiendo. Mateo 15:23. Pero Jesús no le respondió palabra. A veces, cuando oramos, parece que Dios está en silencio. Aquí está la clave. El silencio de Dios no significa que Él no está obrando. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ejemplo en la vida real. A veces Dios guarda silencio porque está probando nuestra fe. Otras veces porque quiere que persistamos en oración. Pero su silencio nunca es sin propósito. Reflexiona. ¿Has dejado de orar porque sentiste que Dios no respondía?
La mujer no se ofendió con la respuesta de Jesús, sino que perseveró. Mateo 15, 26, 27. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús probó su fe con una respuesta difícil, pero en lugar de ofenderse, ella usó esas palabras para mostrar su humildad y perseverancia. Aquí está la clave. A veces, Dios permite pruebas para ver si nuestra fe es verdadera o superficial. Santiago 1, 2, 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ejemplo en la vida real. Hay personas que se alejan de Dios cuando no reciben lo que quieren de inmediato, pero los que permanecen firmes terminan viendo la gloria de Dios. Pregunta para ti, ¿has permitido que una prueba te aleje de Dios en lugar de acercarte más a Él? Oh mujer, grande es tu fe, la recompensa de la perseverancia. Mateo 15, 28. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Jesús no solo le concedió su milagro, sino que la elogió por su fe. Aquí está la clave. La fe persistente siempre recibe respuesta. Lucas 18, 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. Ejemplo en la vida real. Algunos reciben su milagro porque no se rinden. Otros lo pierden porque abandonan la oración antes de tiempo. Reflexiona. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a orar y creer hasta recibir tu respuesta? ¿Cómo recibir tu milagro como la mujer cananea? 1. No te rindas, aunque parezca que Dios está en silencio. Salmo 37, 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te ofendas con las respuestas de Dios. Sigue creyendo. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 3. Persevera en oración hasta recibir tu respuesta. Lucas 11:9. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Otro cree que Dios recompensa la fe persistente. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pregunta para ti, ¿estás dispuesto a perseverar en la fe hasta recibir tu milagro? Hoy Dios te dice, no te rindas, sigue creyendo. Dios nunca ignora una fe verdadera. Si sigues creyendo, verás su mano obrar en tu vida. Hoy es el día para renovar tu confianza en Él. Escribe en los comentarios, Señor, aumentaré mi fe y perseveraré hasta ver mi milagro. Esto será una señal de que has entendido la lección y estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti. Y recuerda, la enseñanza número 14 revelará un secreto divino que puede cambiar tu destino. Quédate hasta el final porque lo mejor está por venir. Comparte este video con alguien que necesita aprender a perseverar en la fe. Sé un canal de bendición para otros. La resurrección de Jesús, el poder de la victoria sobre la muerte y el fracaso. ¿Alguna vez has sentido que todo terminó? ¿Que tus sueños murieron? ¿Que tu situación ya no tiene solución? ¿O que es demasiado tarde para ver un cambio? La resurrección de Jesús nos demuestra que cuando Dios tiene la última palabra, lo que parecía muerto puede volver a la vida con más poder que nunca. Mateo 28, 1, 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto,
y decida a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. La resurrección demuestra que la muerte no es el final. Jesús murió en la cruz. Su cuerpo fue colocado en una tumba y parecía que todo había terminado. Pero al tercer día, algo glorioso sucedió. Él venció la muerte. 1 Corintios 15, 55, 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la clave. Lo que parece el final para los hombres es solo el comienzo para Dios. Ejemplo en la vida real. Muchas veces creemos que nuestra historia ha terminado porque fallamos. Pero Dios es experto en resucitar sueños, restaurar vidas y transformar situaciones imposibles. Pregunta para ti, ¿qué cosas en tu vida crees que están muertas, pero Dios puede resucitar? La piedra fue removida. No hay barreras para Dios. Mateo 28:2. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra. La piedra en la tumba de Jesús parecía un obstáculo imposible, pero Dios envió un ángel y la removió en un instante. Aquí está la clave. No importa qué obstáculo haya en tu vida, Dios puede removerlo. Marcos 10:27. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ejemplo en la vida real. Quizás enfrentas una situación financiera difícil, tal vez sientes que una relación se rompió para siempre. Pero cuando Dios se mueve, ninguna barrera puede detener su poder. Reflexiona. ¿Estás permitiendo que los obstáculos te detengan o estás confiando en que Dios puede removerlos? No está aquí, ha resucitado. Dios cumple lo que promete. Mateo 28:6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Jesús había prometido que resucitaría, pero muchos de sus seguidores lo olvidaron. Aquí está la clave. Cuando Dios te da una promesa, Él la cumplirá, aunque tarde en manifestarse. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ejemplo en la vida real. Hay personas que han perdido la fe porque no han visto su milagro aún, pero los que confían en Dios verán la respuesta en el tiempo perfecto. Pregunta, para ti, ¿estás creyendo en las promesas de Dios o te has rendido antes de tiempo? La resurrección trajo esperanza a los discípulos que habían perdido la fe. Lucas 24:17-21, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Los discípulos habían perdido toda esperanza, creyeron que Jesús había fallado, pero lo que no sabían era que la resurrección ya había sucedido. Aquí está la clave. A veces creemos que Dios no está obrando, cuando en realidad nuestro milagro ya ha comenzado. Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva. En pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Ejemplo en la vida real. Hay personas que creen que Dios no las está ayudando, pero Él ya está trabajando en su favor. A veces el milagro ya ha comenzado, pero aún no lo podemos ver. Reflexiona. ¿Estás creyendo que Dios está obrando, aunque no lo veas todavía? ¿Cómo aplicar la resurrección de Jesús a tu vida? Cree que no hay situación demasiado difícil para Dios. Jeremías 32:27. He aquí que yo soy, Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? 2. No permitas que los obstáculos te hagan dudar. Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 3. Confía en que Dios cumplirá sus promesas. Hebreos 10:23.
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 4. Vive en el poder de la resurrección. Efesios 1, 19, 20. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Pregunta para ti. ¿Estás viviendo con la seguridad de que Dios tiene el poder para transformar tu vida? Hoy Dios te dice, tu milagro ya ha comenzado. Lo que parecía muerto en tu vida puede resucitar. No te rindas, porque Dios cumple lo que promete. Hoy es el día para caminar en la victoria de la resurrección. Escribe en los comentarios, Señor, creo en el poder de tu resurrección en mi vida. Esto será una señal de que has entendido la lección y estás listo para experimentar el poder de Dios. Y recuerda, la enseñanza número 14 revelará un secreto divino que puede cambiar tu destino. Quédate hasta el final, porque lo mejor está por venir. Comparte este video con alguien que necesita saber que Dios tiene el poder de resucitar lo que parecía muerto. Sé un canal de bendición para otros. El secreto de la cruz, la clave para una vida transformada. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el mayor secreto que Jesús nos dejó? ¿Qué es lo que realmente puede cambiar tu vida desde lo más profundo? La cruz no fue solo un evento en 1901, la historia, sino el punto de transformación más poderoso que jamás haya existido. En la cruz, Jesús nos entregó la clave para la verdadera libertad, restauración y vida abundante. Colosenses 2, 13, 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos en todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz no fue una derrota, fue la mayor victoria para el mundo. La cruz parecía el final de Jesús. Parecía que el mal había vencido, pero en realidad fue la mayor victoria en la historia del universo. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aquí está la clave. Lo que el enemigo pensó que era su mayor triunfo, se convirtió en su derrota más grande. Ejemplo en la vida real. A veces, las pruebas más difíciles de nuestra vida son en realidad el proceso para nuestra mayor bendición. Lo que el enemigo usó para destruirte, Dios lo usará para levantarte aún más fuerte. Pregunta para ti, ¿estás viendo tus pruebas como derrotas o como oportunidades para un milagro? Jesús pagó el precio por completo. No, hay condenación para ti, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, llevó sobre sí todos nuestros pecados, enfermedades, maldiciones y derrotas. Aquí está la clave. No tienes que cargar con la culpa ni el peso del pasado, porque Jesús ya lo llevó en la cruz. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ejemplo en la vida real. Muchas personas viven con culpa por su pasado, pero Jesús ya pagó el precio. Otros creen que deben ganarse el amor de Dios con buenas obras, pero su amor es un regalo gratuito. Reflexiona. ¿Estás viviendo en la libertad que Jesús ganó para ti en la cruz, o sigues cargando con el peso de tu pasado? En la cruz, Jesús derrotó al enemigo y rompió toda maldición. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
El diablo pensó que había vencido, pero Jesús lo desarmó completamente. Aquí está la clave. Toda atadura, toda cadena, toda maldición ha sido rota en la cruz. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ejemplo en la vida real. Hay personas que sienten que su familia está bajo una maldición generacional. Otros creen que nunca podrán salir de sus problemas. Pero Jesús rompió todas las cadenas en la cruz. Pregunta para ti: ¿estás viviendo en la victoria de la cruz o todavía crees que el enemigo tiene poder sobre tu vida? La cruz nos da acceso directo al Padre. Ahora eres hijo de Dios, Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes de la cruz, el pecado nos separaba de Dios. Pero ahora tenemos acceso directo al Padre. Aquí está la clave. No eres un esclavo ni un pecador sin esperanza. Eres un hijo amado de Dios. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ejemplo en la vida real. Hay personas que sienten que Dios está distante, pero Él nos hizo sus hijos en la cruz. No tienes que vivir con miedo. Ahora puedes llamarlo Padre con confianza. Reflexiona. ¿Estás viviendo como un hijo de Dios o como alguien que todavía está separado de Él? ¿Cómo aplicar el poder de la cruz en tu vida? No. Cree que Jesús pagó el precio completo por ti. Juan 19:30, consumado es. 2. No permitas que el enemigo te engañe con condenación o miedo. Apocalipsis 12:10. Has sido lanzado. Fuera el acusador de nuestros hermanos. 3. Vive en la libertad que Jesús te dio en la cruz. Gálatas 5:1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. 4. No vivas en derrota. Eres más que vencedor. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pregunta para ti: ¿estás viviendo en la plenitud de la victoria de la cruz? Hoy Dios te dice, la cruz cambió tu destino para siempre. No importa tu pasado, Jesús ya lo pagó. No hay maldición que pueda afectarte, porque en la cruz fuiste redimido. No eres un esclavo del pecado, ahora eres un hijo de Dios. Hoy es el día para vivir en la victoria total de la cruz. Escribe en los comentarios, Señor, vivo en la victoria de tu cruz. Esto será una señal de que has entendido la lección y estás listo para caminar en la plenitud de Dios. Felicitaciones por haber llegado hasta aquí. Esto demuestra que eres alguien con hambre de Dios y que quiere ver su poder manifestado en su vida. Comparte este video con alguien que necesita experimentar la victoria de la cruz. Sé un canal de bendición para otros. Final del estudio. Has recibido 14 revelaciones poderosas de la palabra de Dios. Si llegaste hasta aquí, Dios tiene un propósito grande contigo. No dejes que nada ni nadie te haga olvidar lo que aprendiste. Vive cada día en la victoria de Cristo y sigue creciendo en tu fe. Escribe en los comentarios, he llegado hasta el final porque soy parte de los elegidos de Dios. Y ahora quiero saber, ¿cuál fue la enseñanza que más impactó tu vida? Déjamelo en los comentarios. Has llegado hasta el final de este poderoso estudio bíblico. Eso significa que eres una persona que verdaderamente anhela conocer más de Dios y caminar en su propósito. No todos llegan hasta aquí, pero tú lo hiciste porque Dios está haciendo algo grande en tu vida. Esto no es casualidad, esto es una señal. Mateo 22:14. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Tú eres uno de los pocos escogidos. Dios te ha llamado a algo más grande,
y este es solo el comienzo de una transformación poderosa en tu vida. Lo que aprendimos en este estudio, hemos recorrido 14 enseñanzas profundas y transformadoras sobre la palabra de Dios. Y no, Jesús te enseña los secretos para mejorar tu vida. La clave para una vida plena está en sus enseñanzas. 2. El poder de la fe. Cómo Jesús enseñó a mover montañas. Tu fe puede transformar cualquier situación. 3. La multiplicación de los panes y los peces. Dios puede multiplicar lo poco que tienes. 4. Jesús camina sobre el agua. No mires la tormenta, mira a Jesús. 5. La resurrección de Lázaro. Dios tiene el poder de resucitar lo que parecía muerto. 6. La mujer adúltera. Jesús no te condena, Él te restaura. 7. El ciego Bartimeo. La fe persistente atrae milagros. 8. El hijo pródigo. El Padre siempre te espera con los brazos abiertos. 9. La mujer del frasco de alabastro. La verdadera adoración transforma tu vida. Jesús calma la tormenta. No temas, Él está contigo en medio del caos. 11 es la fe de la mujer cananea. No te rindas, sigue creyendo hasta recibir tu milagro. 12. La resurrección de Jesús. No hay imposibles para Dios. 13. La cruz, la mayor victoria de la historia y la clave para tu vida. 14. El secreto de la cruz, la clave para una vida transformada. Cada una de estas enseñanzas puede cambiar tu vida si las aplicas. Pero ahora quiero hacerte una pregunta importante. ¿Qué harás con lo que aprendiste? La Biblia no es solo conocimiento, es una herramienta para cambiar vidas. Dios te ha hablado a través de este estudio y ahora tienes dos opciones: olvidarlo y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. Aplicarlo y ver a Dios manifestarse con poder en tu vida. Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí está la clave. El conocimiento sin acción es inútil. Lo que cambió la vida de los personajes bíblicos fue que creyeron y actuaron. Pregunta para ti: ¿vas a aplicar lo que aprendiste o lo dejarás pasar? Comparte esta enseñanza con otros. Multiplica la bendición. Dios no te dio esta palabra solo para ti. Él quiere que seas un canal de bendición. Mateo 28:19. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está la clave. Cuando compartes la palabra de Dios, también estás sembrando en tu vida. Ejemplo en la vida real. Quizás conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje. Tal vez alguien en tu familia está pasando por una crisis. Dios te usará para llevar esperanza a otros. Pregunta para ti: ¿a quién vas a compartirle esta enseñanza? Deja tu huella en los comentarios. Declara tu fe. Si has llegado hasta aquí, quiero que dejes una señal de tu compromiso con Dios. Escribe en los comentarios: he llegado hasta el final, porque soy parte de los escogidos de Dios. Esto no es solo un comentario, es una declaración profética sobre tu vida. Dios te ha llamado y tú has respondido. Además, dime, ¿cuál de las 14 enseñanzas fue la que más impactó tu vida? Tu testimonio puede inspirar a otros a seguir aprendiendo y creciendo en su fe. No te vayas sin suscribirte y activar la campana. Si este video te ayudó y te bendijo, quiero que sigas recibiendo más mensajes de Dios para tu vida. Antes de irte, dale like a este video. Esto ayudará a que más personas lo vean. Comenta: soy parte de los escogidos de Dios. Declara tu fe. Comparte este video con alguien que lo necesite. Multiplica la bendición. Suscríbete y activa la campana. No te pierdas el próximo estudio. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
En tu última instrucción, quédate unos minutos en oración antes de cerrar este video. Quédate un momento en la presencia de Dios. Deja que la música de fondo llene tu espíritu. Aprovecha para hablar con Dios y agradecerle por este mensaje. No cortes la conexión, quédate hasta el final y recibe paz en tu corazón. Escribe en los comentarios: Señor, gracias por esta enseñanza. Me comprometo a vivir en tu palabra. Que Dios te bendiga poderosamente. Nos vemos en el próximo estudio.